Nuevamente en un programa más de Río Arriba, Río Abajo, buscando en estas conversas que vamos a hacer en el río Daule en relación al bicentenario de Guayaquil, de esta inmensa y vital cuenca para la humanidad, sobre todo para el Pacífico Oriental. Hoy quisiéramos conversar un poco sobre el elemento identitario de nuestra cultura, de eso que le da origen precisamente a la provincia de Guayaquil, eso que le dio en su momento origen a la ciudad de Guayaquil, a Manabí, al Oro, a los ríos, a la misma península. Y hay una figura muy femenina que tiene un peso relevante en identidad regional. Son la famosa figura de Valdivia, tan femenina, tan especial, que he invitado a una de las personas profesionales, artistas, científicos, arqueólogos y al mismo tiempo pintora, que es Mariela García Caputi, a quien le doy la bienvenida en nuestro programa Río Arriba, Río Abajo. Bienvenida, querida Mariela. Gracias Ramón. Realmente encantada de estar en este ambiente tan sui generis. Eres el artista de la gallada. Realmente había que buscar eso, ¿no? Sí. Y te decía Mariela, con toda esta referencia identitaria, está entre estas vegas, está entre estos barrancos. Tú mismo me decías, caramba, estar en un lugar donde de pronto te hallas con tiestos, con figuras, con pedacitos, retazos de barro que te dan una fecha, una data de inicio de algo. Y precisamente el descubrimiento más antiguo en esta megacuenca, multicuenca de la cuenca del río Guayaquil o del río Guayas o del Gran Golfo de Guayaquil, para hablarlo con más claridad, tiene un elemento fundamental arqueológico en el cual tú has trabajado muchísimo. Inclusive me has traído una última edición de un catálogo precisamente que has hecho dentro del Museo de Arte Moderno, donde tú trabajas hace muchos años. Cuéntanos un poco de este figurín que has trabajado como pintora, como arqueóloga y como investigadora. Bueno, yo pienso que lo más importante que tenemos que comunicar es que un artefacto arqueológico es un remanente cultural de personas, ¿no? Sociedades tempranas. Entonces, como te decía, a mí el primer contacto con la arqueología no fue encontrar una pieza arqueológica, que muchas vienen rotas, en estado de llorar, pero lo importante es que eso de ahí fue producido por personas, que ahí hubo personas que, como nosotros, tuvieron las mismas necesidades, pero que resolvieron sus problemas y enfocaron la vida quizás de un modo distinto, que pudiera enseñarnos a nosotros ahora, esas tecnologías aplicadas que vemos que hay en la arqueología, como las albarradas o los camellones acá en la cuenca del Guayas. Es por algo, ¿no? Y yo creo que es una forma de enfocar nuestro medio ambiente, y de eso hoy día es súper necesario, ¿no? Pero se habla muy poco de ello. Las soluciones hidráulicas, aquí tú has tocado un tema importante, Mariela, los famosos camellones, que precisamente funcionaban y operaban en una determinación ya, en una topología arqueológica. Se encontró que esos camellones servían para la agricultura y para tener efectos de contención del agua y de la administración del agua. Así es. Lo más importante es la cuenca del Guayas, como tú has dicho. Esta cuenca del Guayas es la que nutre todo este sistema fluvial que viene desde las serranías, ¿no? Y desemboca en el mar. Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, trae una gran cantidad de limo que favorece la agricultura temprana, pero también son cuencas inundables. Entonces las personas aquí saben que hay época de lluvia y entonces se van a inundar. Pero inteligentemente, cuando ya las sociedades empiezan a complejizarse, a crecer, pues hacen estos camellones que requieren pues muchas manos de obra, de energía humana, y solucionan el problema. O sea, viene la lluvia y están pescando el pescadito que se metió del río, están salvando sus cultivos, ¿no? Y tienen sus viviendas y no tenían los problemas que tenemos nosotros hace muchos años. Todos los inviernos tú ves, se inundó, ves inundaciones por todos lados. Se lo he oído a Schubert Ganchoso, a lo mejor
el atributo le corresponde a otro investigador, pero dice, nuestra cuenca es una cuenca fundamentalmente hidráulica. Claro. Y por ende somos hombres anfibios, somos seres hidráulicos que tenemos que comprender esta dinámica. Dentro de esa dinámica hay una base sustantiva y lo medular de esta conversa va por lo menos en el inicio de este figurín, de estas figuras tan significativas, tan identitarias de la base, porque es quizás la parte más profunda que en la cuenca del Guayas o en el Golfo de Guayaquil, para ser más extensivo este proceso de cuenca, se determinó y fue el famoso descubrimiento de la figura de Valdivia. Cuéntanos un poco de Valdivia y la identidad del guayaquileño. Nosotros, mira tú, Valdivia se lo descubrió pues en la península de Santa Elena, ¿no? O sea, ese fue el lugar en donde entre los antiguos arqueólogos, como Emilio Estrada, pues bordeó toda la costa haciendo excavaciones, obviamente. Ahí se descubrió pues Valdivia en el sitio epónimo. Pero Valdivia es una cultura de tierra adentro, ¿no? Que viene desde la Amazonía, son estas migraciones que vienen desde la Amazonía y llegan a la costa, ¿no? Entonces, en el Peñón del Río, por ejemplo, había ciertos rezagos del evento Valdivia, pero hay tal la capa de limo que llegar a eso quiere decir que tienes que cavar 8 metros, ¿no? Y que ya, o sea, ya realmente no se... Tú no puedes decir aquí hay un poblado Valdivia, aquí estamos de Chorrera para arriba, ¿no? Más hacia nosotros, los chonos, ¿no? Pero realmente tú cuando ves este artefacto relacionado con enterramientos, relacionado con moldes de poste donde se erigen las casas, relacionados en fogones donde ha sido usado como elemento ritual de fuego y desecho, ¿no? Haciendo analogías con los sáchilas, por ejemplo, que usan piedras que te las pasan y las desechan en el fuego. Y tú ves pues estas figurinas usadas de la misma manera, pero fracturadas, ¿no? ¿Por qué razón eso que llamas fuego y desecho? ¿Qué hace que estos figurines se quemen y se desechen? O sea, es como un efecto de curanderismo, ¿no? Yeah. Es un elemento, un utensilio de curanderismo. Entonces te lo pasan por el cuerpo y te lo mandan a purificar al fuego, ¿no? Esto los chocó también lo utilizan, pero ya lo hacen de madera, y los sáchilas ahora pues, lo hacen con piedras. Pero realmente estamos dentro de otra ideología, no es la judeocristiana de nosotros, sino que es la ideología de la fertilidad. Es la emergencia de grupos humanos que necesitan que se reproduzcan los seres humanos, la tierra, es la emergencia de la agricultura, ¿no? Y entonces esto es lo que hace conjuntamente la agricultura y la alfarería, la revolución neolítica muy importante en esta costa occidental de Cuando te refieres al neolítico, Ecuador. Para quienes no conocen el término, ¿a qué te estás refiriendo? A la emergencia de la agricultura y cerámica, que se da de la misma manera. Previa a la era metálica. Claro, claro. En ese neolítico, esa referencia que nos identifica con 5.000 años atrás, la evidencia más importante fue estos figurines de Valdivia, que tenían una especie de fertilidad que algunos lo asocian con la misma naturaleza. Es un amuleto de la fertilidad y está asociado a las lluvias, ¿no? Está asociado al manejo de la concha espóndilos y por eso es que es tan importante ya la costa marina, ¿no? Porque cuando viene la corriente del Niño, se calienta el agua caliente, y empieza a evaporarse. Y estas conchas se reproducen más fácilmente en ese ambiente. Cuando ya tú ves las conchas ya emergiendo, ¿no? Que es fácil bucearlas, entonces empieza después a llover, porque después de la evaporación de las aguas llueve. Entonces los hombres y las mujeres de aquella época observaron esto, son los primeros científicos de la época, los chamanes que les decimos ahora, pero son realmente los científicos de la época en que están liderando a la población, es decir, este es el momento de ponerse a sembrar, porque ya sabemos que viene la lluvia, porque salió esto. Pero esto de aquí, claro, cuando los rituales se dan, la gente después ya como no entiende por qué, simplemente asocian eso a la lluvia. Eso no es lo que produce la lluvia, es el resultado del calentamiento de las aguas que va a producir la lluvia. Pero es un indicador importante
para marcar el tiempo de cosecha y de siembra. Esos calendarios de los aztecas los manejaban perfectamente. Y acá también. ¿Eran propios o los importamos? No, Hablaste de una migración, hablaste de una migración que vinimos del oriente hacia la costa. Los valdivianos, en esa época los pueblos eran Son nómadas, claro. Y prácticamente cuando llegaron los españoles a la cuenca baja del Huella, teníamos rezados de ese proceso de nómadas. No se había constituido ningún estado formal como ya lo había constituido el imperio del Inca. Bueno, yo no diría eso. ¿No? Yo no diría eso. Adelante en la corrección, por favor. Yo lo que opino, porque todos a nivel de hipótesis de todas maneras, es que hay esta migración que viene pues por Siberia, que es lo que más se acepta, inclusive en la exposición de los 10.000 años del mar, lo puedes ver la entrada, es la migración de la entrada de seres humanos en hordas desde Siberia. Y van viniendo por los Andes, ¿no? Los valles, y se van quedando en ciertos lugares. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan a la costa ecuatoriana a lo largo de muchas generaciones y que traen su propia tecnología? O sea, que nos demuestra que quienes sobreviven son los fuertes, son los inteligentes, son los que son capaces de adaptarse, ¿no? No necesariamente los más fuertes, sino los más readaptables. Por supuesto, pero es que esa es la fortaleza. El ser humano, la fortaleza no es física solamente, es mental, es todo un complemento que tenemos que tener. Pero bueno, esto de aquí, al llegar a este sector y a la costa ecuatoriana, se encuentra con varios nichos ecológicos. Un nicho marino que tiene tierras inundables que le deja los pescaditos ahí. Un nicho de bosque seco tropical, de bosque tropical húmedo por las cordilleras. Me refiero a la occidental, pues a la cordillera costera, ¿no? Y entonces tú tienes una serie de nichos de que te provee desde el venado, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si tú vas a Vegas, los enterramientos tienen más desperdicios de huesos de venado que de pescados en las primeras etapas, ¿no? A los peces el ser humano se va después, ¿no? Y ahí viene el tema de la navegación de las balsas. Las balsas no necesariamente nacen en la parte marítima, porque ya para navegar a la isla de La Plata, donde hay evidencias de restos de Valdivia, ya estamos hablando de que tienes que manejar ciertos conocimientos de corrientes marinas y de todo. Pero antes, y es temprano como Valdivia, pero para eso nosotros tenemos toda esta cuenca donde el ser humano ha navegado en balsas. La balsa fluvial es diferente a la balsa marina. Y entonces somos cultura, ¿no?, de ríos y mar. Siendo cultura de río y mar, ¿por qué los guayaquileños, con toda esa identidad que ha señalado, perdimos esa relación? Eran constructores de naves, porque hacer balsa es construir una nave. Así es. Perdimos toda esa cultura. Mira, yo creo que el proceso de Guayaquil ha sido un proceso de no pensar, sino de producir, con mucha migración potente, ¿no? Porque la producción así lo demandaba. Todos los cultivos acá, pues, tenían que importar casi que mano de obra, ¿no? Toda la parte de la sierra que se pauperizó en cierto momento se vino acá a sembrar a los cultivos. Entonces, esto de aquí no podemos pensar Guayaquil. Lo que yo digo, Guayaquil no es Malecón y Loja. Guayaquil, la provincia de Guayaquil, la antigua provincia de Guayaquil, es todo inclusive Guayaquil, tú ves que era puro estero, ¿no? O sea, manglares, esteros, o sea, si vamos a hablar de asentamientos de Guayaquil, comencemos a hablar los que están en Babahoyo, en el río Babahoyo, o sea, donde estamos ahora los pelucones que dicen tanto. Realmente, es por donde vino transitando Guayaquil. La ciudad había sido fundada en Riobamba. Entonces estuvo 2 y 3 reasentamientos hasta que llegó al Cerro de la Culata, ¿no? Entonces, yo diría que la navegabilidad y la identidad, yo creo que hasta mis abuelos la tenían, porque la historia me cuenta que mi abuelo Gustavo, cuando tenía un mal día, se iba en su lanchita a mitad del río a decir todas las palabras que no las podía decir en su casa, ¿no? Entonces, para nosotros, para mí es importante esta navegabilidad. Yo cuando estudiaba antropología, íbamos a la isla Mocolí y a la hacienda de Los Ángeles a hacer antropología de campo. Y tenía un botecito también que nos cruzábamos todos los de la Politécnica, no sé cuántos nos metíamos ahí, no sé cómo no nos hundimos, para ir para allá.
Y navegar es que te cambia el entorno. O sea, tú no puedes creer el clima que hay cuando estás en la mitad del río Guayas y cuando estás aún en el malecón, ¿no? Entonces yo creo que, no sé en qué momento la perdimos, porque yo creo que estamos viendo hacia el futuro, pero no partimos de bases sólidas porque hay demasiados divertimentos culturales o raigambres culturales. Mariela García Caputi nos ha expresado de ese extravío en el presente por estar quizás en el futuro. Ya volvemos con ustedes en este programa conmemorativo del Bicentenario de la provincia de Guayaquil, donde analizamos todo ese entorno, todo ese poder inmenso de nuestra hidrografía, de nuestra constitución acuífera, que a decir de mi buen amigo Schubert Ganchoso, somos seres anfibios y nos deberíamos comportar como tales, entender esta cuenca, su dinámica, su velocidad. Ya volvemos en este programa, Río Arriba, Río Abajo. Nuevamente y de vuelta con ustedes, con Mariela García Caputi, mujer dedicada a la arqueología, pintora, y que es una inquietud muy importante en el anterior segmento. Y lo voy a retomar, esa palabra encantadora, el devenir. Ese estar en el pasado y estar en el presente. Ese nuevo presente que se le presenta culturalmente o antropológicamente a ese ser anfibio que puebla esta cuenca, mi querida Mariela. Sí, siguiendo pues en esta actitud de mirar hacia adelante, siempre es bueno tener las raíces de donde venimos y cómo personas que estuvieron antes que nosotros solucionaron estos problemas climáticos, geográficos, etcétera, que tenemos en este momento. Eso es vital. Pero como te decía, somos tal diversidad, ¿no?, que tenemos que ir adquiriendo una nueva identidad, ¿no? A mí Guayaquil se me parece como el proceso que sufre Nueva York, ¿no? Realmente, si tú dices los neoyorquinos, no existen, pero el que llega allí se convierte en neoyorquino. Y creo que con Guayaquil pasa lo mismo, ¿no? El que llega aquí, hay muchas personas que son migrantes, que vienen acá, empiezan a trabajar y son más guayaquileñistas que los propios guayaquileños, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque es el amor al lugar donde tú trabajas, donde tú tienes tu familia, donde tú vas a tener tus descendientes. Creo que eso es importantísimo. Pero en esta búsqueda, en este vivir cotidiano, la vida no se reduce solamente a comer, trabajar, reproducirse y morir, ¿no? Creo que se perdió en el camino un poco este cultivo de las artes, cultivo de las ciencias, que las personas realmente estudien, no solamente de lo que yo voy a comer, como decían los chicos en mi época. No, yo estudio de lo que voy a comer. No, uno no estudia de lo que va a comer. Uno se alimenta de montones de cosas que en esta época de la pandemia nos damos cuenta cómo nos sirven de salvavidas, ¿no? Y la prueba es que hemos visto todos los streaming de conferencias que hemos dado, de performances que se han puesto, recorridos de museos. O sea, yo me he pasado tardes enteras viendo los museos, lo que hacíamos nosotros en el MAC y lo que hacían museos en todas partes del mundo. Entonces, eso, la verdad es que oír una ópera o un ballet, cuando el Met Ópera empezó a proyectar sus cosas, o el Teatro Colón, pucha, que es una maravilla, pues tú sientes pero otra cosa dentro de ti, que es un enriquecimiento y es una alimentación. Entonces yo sí creo que no necesariamente te digo que las bellas artes son las que tienen que alimentarnos, hay montones de expresiones contemporáneas que son maravillosas también. Andrés Seminario en un programa decía que el Guayaquil tiene una identidad profunda de comerciante instantánea, pero que no le ha dado dos giros importantes o no ha vivido dos giros importantes. Una mirada al río
una mirada al estero, a su riqueza fluvial, ni tampoco una mirada cultural. ¿Cuál es tu visión? 100%. Mejor no lo pudiste haber dicho tú y Andrés. Realmente es una pena que nosotros no tengamos un tránsito fluvial bastante regular. Es una pena, porque el hecho de cruzar del malecón a malecón, cuando hicimos en el Parque Histórico el malecón de 1900 al malecón 2000, eso nomás ya es una aventura y un espectáculo y te limpias montones de cosas. Nosotros tenemos que bajar niveles de violencia en Guayaquil. Y no hay nada como la naturaleza, que es el río, lo que nos queda, ¿no? Que debería haber más árboles, y luego la parte artística. Limpiarse, pero al mismo tiempo tenemos unas cuencas fluviales y además tanto de agua dulce como de agua salada. Claro, es la ría. Contaminadas. Sí. ¿Cómo limpiarse un ambiente contaminado, Mariel? Bueno, es que no puede ser que en esta cantidad de pobladores estén todos los desperdicios y los desechos vertiéndolos a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Eso es inconcebible. No, es inconcebible que nosotros no procesemos nuestros desperdicios. Y el hombre es el mayor depredador, y cuando somos 10 no importa, pero cuando somos más de 1 millón, pues eso es muy lamentable. Los últimos 20 años se vive una intensidad cultural importante. Tú has sido gestora cultural, al igual que yo, y se ha visto un desarrollo muy importante, Selva. Sin embargo, como que no alcanza a llenarse muchas veces las expectativas que tenemos los gestores culturales, por lo menos determinadas cosas que no es cultura popular. Como que no terminamos todavía de convencer con nuestra oferta. ¿Cómo crees, en tu experiencia, para un devenir, lograr captar públicos para ese otro tipo de arte? A ver, nosotros tenemos que favorecer profundamente y de manera masiva la investigación, desde la arqueología hasta la investigación en artes, musical, pictórica, todo es investigación. Y si nosotros no hacemos eso, se nos termina el discurso ya consabido y repetimos cosas que a veces son ni tan adecuadas para uno o dos que sí seguimos investigando, ¿no? Entonces caemos en un folclorismo, no caemos en un rescate, no mostramos un verdadero rescate. Caemos en un folclorismo y con eso ya nos sentimos un poco más guayaquileños o ecuatorianos o lo que quiera ser. Y entonces nos volvemos la cultura light. La cultura light te deja vacío. Cuando tú conoces verdaderamente un tema y hablas profundamente de él con otras personas que pueden tener otro enfoque, pero que conocen también profundamente, entonces se vuelve lo que sucede en Loja. Es un fenómeno atípico en todo el país. Tú conversas en Loja o en Cuenca, ¿no? Y las personas, cualquiera de a pie, ¿no? Tiene criterios, te manda las cosas con criterios. Aquí se vuelven repetidores, monorrepetidores, ¿no? Y eso no está bien, porque eso no nos enriquece la vida. Nosotros tenemos que buscar calidad de vida, que nos sintamos bien, tanto físicamente como emocionalmente. El devenir del arte en Guayaquil, hoy impulsado por universidades de arte, algunas universidades de arte de Guayaquil están ofreciendo opciones en esta materia. ¿Cómo ves el empuje de las nuevas generaciones en esa materia? Yo lo veo todavía muy deficiente. ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero ser optimista, pero yo pienso que la parte vital de los museos, con semejante riqueza en las reservas que tienen, tanto los museos como los archivos históricos, debe de ofrecer mayor investigación y mayores enfoques que van saliendo. A lo mejor no salen en un año. O sea, hacemos las cosas cuando ya queremos mostrar. No, tú tienes que investigar primero y de ahí mostrar. Ese resultado de esa exposición Valdivia, no es que yo dije, ay, hagamos Valdivia, entonces vamos a hacer. Yo venía cocinando esto desde el año 89, que fue mi primera tesis arqueológica, ¿no? En el 2016 hago la maestría y luego con todo eso me meto a la reserva y empiezo a ver lo que teníamos y empiezo a hacer estudios comparativos y digo, bueno, esto hay que decirlo. Entonces no es que la cosa fue qué queremos mostrar, sino que por lógica el desarrollo de los bienes culturales sale del propio patrimonio. El patrimonio no es algo para conservarlo y para que quede ahí estático guardado. No, eso no es plata que se hereda.
es conocimiento que se exprime. Y tampoco, como dice un importante comerciante hoy día en unas declaraciones en el periódico, el famoso Estuardo Sánchez decía, la plata no hay que dejarla dormida. Tampoco los bienes culturales quedan de dejar dormido, ni tampoco al río lo dejamos dejar dormido o ver morirse en el estado en que estamos viendo todas las cuencas y afluentes. Vivimos por inercia. Hagamos algo, o sea, tenemos programas, pero no tenemos verdadero desarrollo desde la cultura, desde nosotros mismos, para lo que nosotros queremos. Hay una coincidencia en la falta de visión de desarrollo en la cuenca del Guayas, tanto en lo cultural, en las matrices artísticas, como en la matriz de la cultura del manejo de las aguas. Si podrías hacer una propuesta a priori rápida, ¿cuál sería, Mariela? Bueno, yo creo que la gente tiene que experimentar lo que tiene. Y primero que nada, deberíamos haber dragado hace rato el río y debemos estar navegando por el río, me refiero al río Guayas, pero es toda la cuenca, porque el río Daule, el río Babahoyo son ríos riquísimos y con bastantes asentamientos contemporáneos que pudieran disfrutarlo. O sea, no tenemos que irnos a la playa para irnos a navegar. Deberíamos estar los fines de semana navegando las personas aquí a nivel de todos los estratos económicos. No te hablo solamente a nivel económico importante, sino también a nivel popular. ¿Qué piensas intuitivamente o a lo mejor sociológicamente lo que le quitó esa cara al río? Y recordaba en programas anteriores con otras personas, la gente cruzaba el río y recordaba a mi primo Pepe Ferretti, primo hermano de mi madre, es decir, cruzar abrazada limpia el río, a los grandes nadadores cruzando, la misma María Auxilio Cordero, si mal no recuerdo también lo hizo. Quitamos esa vocación, la pequeña y mediana burguesía tenía lanchas que se desplegaban del famoso Yacht Club, el estero Salado tenía, a pesar de que tenía ya contaminación, tenía 2 clubes muy activos, tanto el club de estero. ¿Cómo devolverle esa afluencia? Hacerlos navegables. Hacerlos navegables, porque el problema es que, por ejemplo, cuando yo hacía arqueología, que teníamos que ir a la Mocolí, teníamos que salir a determinada hora y regresar a determinada hora, porque si no nos quedábamos varados. Ya en ese momento, te estoy hablando, no quiero ni pensarlo, de los años, antes de los años 90, 80 y pico, ¿no? Si ahí fue eso de ahí, imagínate ahora, con todos los bancos que se nos están formando alrededor. Analizando los devenires museológicamente, ¿cómo esta onda del coronavirus, que coincide precisamente con un momento tan importante como el Bicentenario, es una manera de mirar qué hacemos con el futuro? No, tenemos que ser resilientes. ¿Qué ves? Mira, yo con el coronavirus no quiero decir que es una maravilla, obviamente, porque es una tragedia lo que ha pasado, pero una tragedia de la que salimos con mucha riqueza y mucha enseñanza, definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, en el año 2006, que se inauguró la parte contemporánea del MAC, y empezamos a hacer algo de streaming entre Canarias y Guayaquil, fue debut y despedida, porque había otras prioridades, había que hacer la red de museos, y que entonces los de Manaví, los de no sé qué, entonces eran otras prioridades. Pero desde ese momento comenzamos a hacer el portal digital, porque el Banco Central tenía una cosa maravillosa que era un control de bienes culturales. Como control, como un archivero, ¿no? Pero que lo agarré para hacer una catalogación más rica, que la gente pueda saber. Y tuvimos los famosos centros documentales. Entonces, ya creada esta infraestructura, pues la aprovechamos materialmente, pero nos volvimos ahora mucho más a la parte virtual. ¿Qué es lo que te ha dado esa parte virtual? Que tú estás todos los días permanentemente en contacto con todas las personas que hacen cultura alrededor del mundo, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, muchos recorridos los hacemos, o muchas conferencias, las hacemos al mediodía porque en Europa están 7 de la noche, ¿no? Y tenemos gente de aquí y de allá conversando. Para eso quiere decir que hemos conversado antes, que hemos ensayado antes. Entonces yo me siento con la gente con la que hablabas por teléfono una vez y lo invitabas al que venga al país y era un carajal de plata y cómo hacías. De pronto te volviste, que es el pan nuestro de cada día. Coges muchas más ideas. Ahora tenemos una relación súper rica y directa con la Fundación Francis Naranjo,
hemos presentado montones de exposiciones directamente hechas para la virtualidad. Y entonces de esa manera rompimos paredes. O sea, no Pero importa. sin embargo, Pero seguimos con la estructura del museo, seguimos alimentando nuestro portal digital y cuando volvamos a lo presencial, podremos estar pocas personas en un lugar, ¿no? Y personas alrededor del mundo al mismo tiempo. Ya estamos cerrando el programa. Si podías sintetizar el Guayaquil bicentenario que quisieras tener y el Guayaquil bicentenario que estás viviendo. Yo no es lo que quiero tener, yo vivo lo que tengo que vivir. Lo que está pasando es lo que tengo que vivir, ¿no? Y creo que para todos nosotros eso tenemos que tener esa perspectiva, pero sobre todo ver lo bueno que estamos viviendo, las fortalezas que estamos obteniendo en este momento. Y yo creo que esto nos va a dejar mejor preparados para una actividad mucho más completa dentro de los mismos museos. Río arriba, río abajo, realmente se ha complacido de tener en esta tarde a Mariela García Caputi, con quien hemos establecido una vinculación profunda sobre ese devenir. Hay que vivir el momento y fluir como estos ríos que luchan río arriba por sobrevivir y darle más cara al río para enfrentar. Esa ha sido nuestra vocación histórica, esa ha sido nuestra vocación arqueológica, comportarnos como ciudadanos que sabemos navegar y vivir en estas cuencas. Nuestro agradecimiento a Fundación Garza Roja y al Colegio Alemán Humboldt por su auspicio y estaremos pronto nuevamente transmitiendo desde el río Daule, del Babahoyo, del Guayas, donde nos toque, para seguir conversando sobre la problemática de este Guayaquil provincia que ya se aproxima a sus 200 años de bicentenario.